Ahí estamos nuevamente. No sé si estamos bien. Sí, ahí sí. Pedimos disculpas por las interrupciones que hemos tenido, ¿cierto? Algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos de vuelta para revisar, ¿cierto?, lo que será nuestro último panel de esta jornada del día de hoy. Les estaba contando, ¿cierto?, antes de tener esta interrupción, que pueden seguirnos a través de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de Facebook, del canal de YouTube y además de la plataforma de la página de Hospital Digital. Les recuerdo también que en el chat está disponible el link para responder la encuesta de satisfacción usuaria, que es muy importante que ojalá puedan contestarlo todos aquellos que han participado de esta jornada. Sin más, dejo con ustedes nuestra última presentación del día de hoy. Hemos hablado ya de la gestión del cambio, hemos hablado de cuáles son los desafíos para el futuro, ¿cierto?, de las normas, y hemos escuchado las experiencias que hemos vivido tan en Hospital Digital, así como también en nuestras redes asistenciales, en la implementación de los desarrollos, ¿cierto?, de tecnologías de la información, de atención a distancia, de telemedicina y de todas las estrategias que hoy día se están implementando en nuestras redes. Y nuestro último panel tiene que ver con interoperabilidad y terminologías, y para eso voy a dejar con ustedes a Gonzalo León, nuestro periodista, quien va a moderar este panel, donde ya veo que están conectados nuestros invitados, así que dejo con ustedes a Gonzalo. Buenas tardes a todas y todos. Para el final dejamos la parte más tecnológica de lo que respecta a salud digital, pero no por eso menos importante. Por un lado, la interoperabilidad es uno de los mayores anhelos de las redes de salud, no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo, ya que permite justamente una integración entre los servicios sanitarios. Y por otra parte, las terminologías clínicas y lenguajes permiten también dicha integración. Sin embargo, es uno de los grandes desafíos todavía pendientes en países como el nuestro, que además siguen el modelo de RIS, de redes integradas de servicios de salud, que ha sido propuesto por la Organización Panamericana de la Salud. Desde ya agradecemos entonces a los panelistas que nos acompañan en este panel de discusión para abordar justamente estos temas. Hoy día están el doctor Carlos Otero, quien es jefe del área de informática clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, bienvenido, y Diego Caminque, quien es director afiliado de HL7 Internacional. Bienvenido también, Diego, un gusto que estén ustedes aquí con nosotros hoy en día. Cada uno va a presentar por alrededor de unos 15 minutos y luego vamos a dar paso entonces a una ronda de preguntas. Recuerden que el chat ya está disponible para que ustedes puedan dejar ahí sus preguntas y comentarios para los expositores y van a ser respondidas al final del panel. Entonces partimos con doctor Otero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Déjenme compartirles mi presentación. Creo que estamos bien, ¿no? Pueden visualizar mi presentación. Bueno, la idea entonces es contarles, seguramente Diego después va a ser incluso más técnico que yo soy médico, o sea que les voy a hablar desde lo funcional, de la relevancia que tiene poder utilizar terminologías clínicas dentro del proceso de atención en salud. Y la verdad que esto es un desafío grande, como nos decían en la introducción, porque tiene la difícil tarea de tener que representar lo que ocurre en la vida diaria de nuestros pacientes, en la vida de salud, el historial de salud de nuestros pacientes, en un sistema que luego pueda ser interpretado, compartido, transmitido, analizado por los sistemas. Idealmente o históricamente este proceso ocurría mediante un proceso de codificación en donde un grupo destinado de personas se ocupaba del proceso de la identificación de los conceptos médicos, principalmente los diagnósticos, y la codificación en diferentes estándares internacionales para el procesamiento de esa información. Lo más común, lo que conocemos todos como ICD-9, ICD-10, luego ICD-11 en lo que vendrá, y los procesos propios de cada país, nomencladores nacionales, como puede ser, por ejemplo, en Chile, el nomenclador o la codificación de FONASA. El gran tema con este proceso de codificación es que la cantidad de información contenida en nuestro sistema de información es inabarcable.
Y no solo es inabarcable, sino que es difícil de representar. Es difícil de representar porque el vocabulario es muy rico, porque muchas veces la forma de decir, de escribir de los profesionales de la salud es ambigua, porque depende del contexto y quien no tenga referencia sobre ese contexto va a ser muy compleja la tarea que tenga que realizar para representar claramente esta información, y porque aparte comprende una jerga, un acrónimo, un decir local, digamos, una idiosincrasia propia de cada país, incluso de cada región, y que está altamente especializado. A todo esto se le suma el funcionar común de los profesionales de la salud, un tiempo reducido para el proceso documental, poca capacitación en los procesos de documentación y múltiples errores al momento de narrar o describir lo que ocurre con un paciente en particular. Errores de ortografía, transposición de letras, errores de tipeo, múltiples abreviaturas y acrónimos que, como decíamos, hacen muy complejo este proceso de codificación. ¿Y por qué es importante representar los datos? Primero, porque tenemos una responsabilidad legal local y responsabilidad legal regional, que tiene que ver con la cantidad de datos que tenemos que transmitir. Y segundo, porque tenemos que estar presentes que esta información va a ser relevante para poder avanzar sobre nuestros pacientes en particular. ¿Para qué? Para intercambiar esa información, para poder lograr, me dicen, yo voy avanzando en las diapositivas, ¿ustedes las van viendo? Bien. Se ve bien, Carlos. Perfecto, gracias. Para poder lograr este intercambio, de que luego Diego seguramente nos va a hablar de una manera más técnica, para controlar no solo el contenido que tenemos en nuestro sistema de información, sino también poder enriquecernos de los contenidos o el conocimiento que está en las bases de datos o en las bases de conocimiento. Esto es decir, si yo en mi sistema de información tengo esta información codificada, identificada, representada por un estándar de terminología y coincide con la evidencia que está en este journal, que está en este paper, de la misma manera codificada, voy a poder acercar esos dos mundos y voy a poder decir, en el proceso de atención de este paciente bajo esta especialidad, esta es la última evidencia. Por eso es importante poder empezar a abrir el abanico, y esto es un poco lo que me interesaría transmitirles, abrir el abanico de por qué la relevancia al momento de poder codificar o representar con estándares de terminología la información que está contenida dentro de nuestro sistema de información. Y obviamente cosas que ya son más comunes y que conocemos, como poder implementar sistemas de soporte, dar escalabilidad a los sistemas de información para que puedan cumplir con su rol asistencial, pero también con su rol económico-financiero y también con su rol de investigación y generación de nuevo conocimiento. Y poder dar soporte, sobre todo en esta época relevante, a los procesos epidemiológicos de calidad y de gestión. Entonces lo que tenemos que entender es que la forma de representar el conocimiento médico no responde a una única dinámica, que hay múltiples sistemas de representación que habitualmente se representan con esta imagen que ven, que es la imagen de la pirámide, en donde hay diferentes modelos para poder representar ese conocimiento. En el vértice de la pirámide vamos a tener los que se llaman clasificaciones, que van a tener la funcionalidad de agrupar información, sobre todo para la gestión sanitaria poblacional, y en la base vamos a tener los que son, o lo que se llama lenguaje natural, que va a tener la máxima representación, el máximo nivel de detalle, lo que en el concepto de la terminología se determina como la máxima granularidad, y nos va a permitir poder entender, por ejemplo, el análisis de riesgo de un paciente en específico en particular. Poder entender que codificar idealmente sería poder moverse a lo largo de esta pirámide y poder utilizar las clasificaciones cuando necesito información agrupada, o el lenguaje natural o el vocabulario de interfase cuando necesito detalles sobre la salud de los pacientes, es un poco la idea o lo que vienen a resolver los sistemas de servidores de terminología o servicios terminológicos. Y esto tiene que ver con una funcionalidad puntual. Si yo, digamos, me obsesiono, por ponerle alguna palabra, con que toda mi información esté controlada dentro de mi sistema, voy a ir a lo que denominamos como lo más fácil para los profesionales, que es narrar en texto libre, pero que termina siendo muy difícil o muy poco útil para los sistemas de información computarizados. ¿Por qué? Porque el texto narrativo no tenemos aún herramientas de procesamiento de lenguaje natural que sean lo suficientemente aceptables o adaptables para entender ese vocabulario que está contenido dentro de los textos narrativos médicos.
En el otro extremo tenemos lo que es 100% útil para los sistemas computarizados, para el proceso de informatización, que es tener formularios estructurados, 100% estructurados. Lo que sabemos, los que venimos trabajando con salud, es que un formulario 100% estructurado difícilmente represente lo que ocurrió en la vida real con ese paciente. En el medio existen lo que se llaman vocabularios de interfase, que son estos vocabularios que me van a permitir interpretar de alguna manera lo que ocurre en la vida del paciente y que el sistema también entienda lo que estoy queriendo decir. Y acá es donde vamos a ver el otro de los grandes puntos, que tiene que ver con qué codifico. En realidad, históricamente, como les decía, el proceso de codificación estaba centrado en codificar diagnósticos, alguna que otra prestación, algún que otro examen complementario, pero hoy sabemos que la salud de los pacientes compone mucho más que solo esta información que tenemos y que a su vez existen procesos que me tengan que permitir a mí integrar que ingresado un texto, yo pueda ver si ese texto se codifica, si ese texto se codifica pueda ser representado, que idealmente debería poder ser referenciado una terminología, como en este caso tenemos SNOMED-CT, lo traigo a propósito de colación, porque tanto Uruguay, Chile, Argentina son parte de SNOMED-CT y, digamos, tienen este compromiso de avanzar hacia el uso de esta terminología en particular, Chile desde hace bastante más tiempo que el resto de los países, y finalmente los mapeos a las estándares internacionales que por deber debemos reportar a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, como puede ser ICD-9 o ICD-10. Entonces, en este proceso es donde deberíamos centrarnos, en cómo hacemos para facilitar esta tarea para que los profesionales que no están capacitados en los procesos de codificación no tengan que terminar eligiendo al azar de un menú desplegable un código que probablemente lo hagan mal, y para el otro lado, que toda la información que es contenida dentro del sistema de información termine estando codificada. La respuesta corta a esto es, para eso existen los servicios de terminología. ¿Y cuál es la principal ventaja de los servicios de terminologías? Poder implementar esto que Middleton decía en la imagen que les mostraba anteriormente de la terminología de interfase. ¿Qué significa terminología de interfase? Significa poder entender que no todo lo que se puede codificar es un dato válido para el sistema. Y vamos con un ejemplo a ver si me explico un poco mejor. Probablemente si ustedes tengan en una historia clínica el concepto, el diagnóstico, el signo, el síntoma y quieran cargar, por ejemplo, dolor, encuentren en los sistemas de codificación habituales, en los estándares internacionales, un código para codificar dolor. ¿A dónde va el vocabulario de terminología o qué intenta resolver el servidor de terminología a través de los vocabularios de interfase? Intenta identificar que dolor por sí solo no representa un dato válido para el sistema de información. ¿Por qué? Porque es un dato que está no completamente definido. Porque si bien es un signo, si bien es un valor que, dado el contexto de la atención entre un profesional y un paciente, va a tener un significado puntual, para el sistema dolor como dolor solo no significa nada. El sistema tiene que poder interpretar, tiene que poder saber si ese dolor es un dolor en la mano, es un dolor en el pecho o es un dolor en la cabeza. ¿Por qué? Porque la cantidad de opciones que el profesional tiene que recibir a partir de esta información es diferente, porque el riesgo que el paciente tiene teniendo un dolor de mano es completamente diferente a si tiene un dolor de pecho, ¿sí? Entonces, esto es lo que intentan resolver los vocabularios de interfase. Intentan representar, interpretar, interpelar, si queremos decir, al profesional que está haciendo el proceso documental para que la información que queda contenida dentro de nuestro sistema ocurra de la mejor manera posible, con la mejor calidad posible, para que estos datos puedan ser interpretados. Volvemos de nuevo para repasar esto. Hay múltiples informaciones que tienen que ser codificadas y tienen la complejidad de que aparte tienen un sistema estándar de codificación para cada una de estas. Entonces, ¿cómo hago para poder codificar todo con el sistema que mejor le pegue, con el que mejor le corresponda para que pueda ser interpretada? A través de los vocabularios de interfase, ¿sí? Los vocabularios de interfase, que son estos vocabularios que dijimos, se diferencian de los estándares en que contemplan todos los dominios de la salud, en que incluso contemplan formas malas o no correctas de decir, como pueden ser las abreviaturas, los errores ortográficos, la incorporación de términos nuevos y la incorporación de términos no válidos para que no entre basura en nuestros sistemas, y que aparte tienen una funcionalidad puntual que es la de agregar jerga local. Por eso decimos que siempre tenemos que intentar ir hacia ese camino que amplía el reconocimiento de textos para que cuando un médico escriba HTA, el siguiente médico escriba hipertensión arterial,
la enfermera use una abreviatura y el kinesiólogo termine relevando una información con un error de ortografía o con una transposición de letras o un error en el tipeo, siempre entienda que todos están queriendo hablar de la misma hipertensión arterial y no el sistema tenga que estar pidiéndole que elijan de un menú desplegable un código para que el término quede correctamente identificado. Este es la funcionalidad o el objetivo puntual hacia donde se dirigen los servidores de terminología. Es una herramienta que permite darle flexibilidad al usuario para que registre o narre lo que pasa con el paciente, que es lo que en definitiva el profesional debe o tiene que estar capacitado a hacer, y que sea el sistema, el servidor de terminología, el que termine codificando. ¿Codificando con qué? Codificando con un vocabulario o una terminología de referencia como es SNOMED-CT y permitiendo que sea el propio sistema el que navega por los diferentes niveles de complejidad, dándole la chance de que luego, cuando necesite un producto de salida como CIE10, lo tenga que hacer sin tener que volver a transcodificar todo, o que cuando necesite un máximo nivel de detalle, como puede ser SNOMED-CT, también lo tenga disponible. Esto es lo que decimos utilizar los mapeos en el sentido de poder representar y moverse acorde a las necesidades. ¿Qué otras condiciones deben ser tenidas en cuenta en la ficha clínica electrónica o en el registro médico? Cuando utilizamos sistemas que permiten ingresar términos nuevos o cuando lo utilizamos de manera cerrada, solo con términos que pueden ser codificados. Y ahí va a depender de las políticas de calidad que cada institución implemente, porque detrás de todo esto siempre está el proceso de educación en documentación clínica y el proceso de calidad de registro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una central de emergencias, es probable que el sistema me tenga que dar la flexibilidad de ingresar términos nuevos sin que necesariamente me critique o interactúe buscando el mejor término codificado posible. En cambio, si por ejemplo estoy cerrando un parte quirúrgico, debería ser poco probable que yo pueda ingresar un término nuevo. ¿Por qué? Porque sabemos que esos son documentos que tienen alto riesgo legal, que son documentos frente a los cuales la institución queda expuesta con el exterior, entonces no debería haber errores. Para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos los servicios de terminología o nos apoyamos en los estándares de terminología para que estos documentos queden correctamente representados y correctamente codificados. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es, primero, no centrarse solo en el diagnóstico, sino que contemplar todos los dominios de información. Y lo siguiente es considerar que estos procesos de codificación o de representación del conocimiento médico tienen que estar pensados desde el inicio del desarrollo de cualquier aplicativo clínico. ¿Y qué intentamos decir o qué intento explicar con esto de desde el desarrollo, terminología desde el desarrollo? Que si yo pongo un campo en donde relevo una enfermedad crónica como puede ser la hipertensión arterial, pero luego genero un registro estructurado en donde la hipertensión arterial es un clic, y luego viene un investigador que hace una ficha para su proceso de investigación en donde hipertensión arterial es un dato a relevar y también está considerada como un checkbox, un radiobutton. Bueno, lo que tengo que considerar es que independientemente de que el médico lo cargue como diagnóstico, que la enfermera lo registre en la ficha de investigación como dato estructurado, o que el siguiente profesional lo registre de manera estructurada también en un formulario de investigación, siempre tiene que quedar codificado de la misma manera y guardado de la misma manera. ¿Para qué? Para lograr la integridad de la información y que esta información pueda ser luego interoperable, recuperada por los sistemas, transmitida al resto de los sistemas, incluso de vuelta a los pacientes cuando estos tengan que acceder a esa información en particular. ¿Y por qué decíamos no centrarnos en el diagnóstico? Terminando con lo que empezamos la charla, porque la historia clínica de los pacientes ya no es solo esa lista de diagnósticos, sino que tiene una dimensión propia del proveedor, en donde están las prestaciones que le damos, una dimensión propia de la persona, en donde está su patología, y una dimensión propia de la población, en donde toda esta información termina considerando, termina creando lo que se llama el sistema de historias clínicas. Por lo tanto, todo esto tiene que poder ser codificado, todo esto tiene que poder ser representado en un estándar de terminología y obviamente no va a haber capacidad humana para que los profesionales entiendan, aprendan y logren el proceso de codificación para toda esta variedad de dinámicas de codificación. Por eso existen los servidores de terminología como herramienta y esa era un poco la historia que venía a contarles. Así que creo que estoy justo a tiempo para darle la palabra a Diego y así nos quedan algunos minutitos para algunas preguntas en particular.
Muchas gracias, doctor. Efectivamente, ahora vamos a dar el pase a Diego Caminque para que comience su presentación. Puedes ir adelante, Diego. Bueno, vamos a empezar primero por revisar qué es una historia clínica compartida, qué provee FAIR al respecto y qué es lo que necesitamos hacer aparte de lo que provee. ¿Qué significa una historia clínica compartida? Que queremos registrar los hechos clínicos y administrativos para un solo paciente o un evento dado una sola vez, más allá de quién lo vaya a usar o de quién lo esté usando, más allá de que sea uso en continuidad de cuidado o en uso en estadísticas o en facturación o en Big Data, y más allá del entorno, si puede ser un proyecto local o si es un proyecto regional o es un proyecto nacional. Quiero que se cargue el problema o el hecho o la observación una sola vez y que ese dato se replique en todos los sistemas que lo necesiten o llegue a todos los sistemas que lo necesiten. Entonces, además queremos una sola familia de estándares para comunicarnos. ¿Por qué una sola familia? Porque si no, cada cosa que hacemos tiene que estar escrita en un lenguaje distinto, vamos a decirle. Entonces queremos cubrir todos los escenarios y casos de uso, queremos tener una definición de cómo se transporta la información y cómo le damos seguridad, queremos definir las estructuras de datos que compartimos y que pensamos que son las apropiadas para enviar la información, queremos restringir lo que mandamos. De misma manera, queremos acceder a esa terminología a la que hace referencia Charlie. ¿Cómo llego a saber cuáles son los códigos para diabetes o cuál es el código que usa determinado lugar para codificar determinado diagnóstico? Lo tengo que obtener de alguna manera. Entonces, ¿esa manera cuál va a ser? ¿Quién va a definir cómo se obtiene? La idea es que sea con el mismo lenguaje con el cual compartimos todo el resto de la información. ¿Cómo identificamos a los pacientes? ¿Cómo identificamos a los médicos? ¿Cómo podemos preguntarle a un servicio cuál es el nombre, cuál es el identificador que corresponde a este médico? De la misma manera que todo lo demás. Lo mismo con el consentimiento. ¿Por qué queremos que sea un solo estándar, una sola familia de estándares? Porque cualquier otra alternativa es muy complicada, es más cara, es más difícil de mantener y es más difícil de explicar. Entonces, ¿qué queremos realmente? Reutilizar al máximo el esfuerzo de desarrollo. Si yo tengo que registrar en mi historia clínica, y además tengo que informar al Estado provincial cada vez que administro una vacuna, no quiero que haya dos maneras de informar distintas. Y después si me piden que le dé los datos de vacunación como parte del resumen de historia clínica o como parte de un carnet de vacunación, no quiero hacer dos definiciones distintas, técnicas de lo mismo. Me gustaría tener que programar una sola vez cómo se representa la información sobre una vacuna administrada para todos los sistemas que la pidan, digamos. Lo que nos pasó en los últimos 20 años, o 30, es que al principio trabajábamos con un estándar que era HL7 versión 2, que era bueno para interoperabilidad local, pero era replicación. Le mandábamos una información de un lugar a otro para que ese otro lo pudiera copiar. Y además era intrahospitalario, era más que nada para conectar, por ejemplo, un laboratorio con un sistema de facturación o un sistema de historia, pero local siempre. Versión 3, que vino después, también era bueno para interoperabilidad regional, pero era muy complicado, era muy difícil de entender. Y por otra parte, la mensajería en sí misma es un paradigma antiguo. Ya intercambiar mensajes en vez de usar la información que ya está en los servidores correspondientes, ya es antiguo y es complicado a gran escala. Después se surgió un estándar de documentación llamado CDR2 a partir del año 2005, que era bueno para definir documentos clínicos, pero que, como era lo que había, se usó para forzar cualquier otro tipo de intercambio. Por ejemplo, dispensas de medicaciones, medidas de calidad de atención. No nos decía cómo compartir los archivos maestros o los maestros de médicos o los maestros de prácticas. Y ni siquiera nos decía cómo se compartían los documentos que intercambiábamos. Así que recurríamos a perfiles creados ad hoc o a soluciones ad hoc, y todo el mundo sabe que cuando generamos soluciones ad hoc nos metemos en problemas, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Este es un pequeño resumen de lo que necesitamos poder intercambiar. Necesitamos informar a salud pública, necesitamos soporte de decisión clínica, como decía Charlie, necesitamos intercambiar documentos clínicos, necesitamos información clínica granular, necesitamos las alergias de un paciente o los resultados de laboratorio de un paciente o las condiciones actuales de un paciente, la medicación actual. Eso es información clínica granular. Necesitamos interconsultas y continuidad de cuidado, y lo estaban preguntando en el chat. Necesitamos poder mandarle una orden a un prestador desde un lugar distinto a donde está el prestador, a otro hospital en otro lado. Necesitamos compartir los reportes de laboratorio o de epidemiología. Necesitamos cubrir el workflow de farmacia.
a través de la receta digital. Necesitamos poder registrar las vacunas y obtener carnet de vacunación en línea. Necesitamos poder saber cuáles son las entidades que trabajan, las organizaciones, los médicos, etcétera. Necesitamos poder identificar a los pacientes correctamente, más allá de su documento de identidad o RUT, saber exactamente que ese paciente es ese paciente en todos lados, más allá de la identificación que tenga en cada hospital. Necesitamos registrar el consentimiento de los pacientes, si dejan o no visualizar la información y qué tipo de información dejan. Necesitamos poder autorizar a los usuarios del sistema a ingresar y necesitamos autenticarlos y saber a través de la autorización qué es lo que pueden ver y qué no pueden ver. Necesitamos controlar el vocabulario, que es lo que les enseñó someramente Charlie anteriormente. ¿Cómo sé que lo que estoy diciendo yo es lo que entiende el otro? A través del control de vocabulario, para las cosas que haya que controlarlo. Necesitamos expresar cómo usamos los estándares a través de restricciones, extensiones y validación. Necesitamos definir un transporte para esto que enviamos de un lado a otro, cómo transportamos de forma segura esta información, y necesitamos registrar la auditoría. Necesitamos saber quién cargó qué, quién vio qué, y en general quién hizo qué y qué pasó en los sistemas. Todo eso hay que registrarlo en una auditoría, y para eso también hay estándares. Entonces, para todo esto, FHIR define lo que se llaman recursos, distintos recursos. Un ejemplo para gestión de entidades. Si queremos saber quiénes son las organizaciones, los médicos, las ubicaciones geográficas o dentro de los sanatorios, necesitamos saber qué servicios de salud hay y qué rol cumplen los médicos dentro de los sanatorios y además cómo comunicarnos con cada una de esas organizaciones a través de un endpoint, a través de una URL, digamos. FHIR define algo que se llama recurso para cada uno de estos fines. Y esos son los nombres, los que ven en el diagrama, los nombres que les pone FHIR a esos recursos. Pero alcanza. Esta es una definición de recurso de FHIR. Fíjense que en la columna CAR, que es cardinalidad, las cardinalidades empiezan en 0. Quiere decir que son opcionales. Entonces, casi todo en la definición de paciente de FHIR es opcional. Pero para Chile no es opcional. Hay cosas que son obligatorias. No sé cuáles, tienen que ustedes ponerse de acuerdo, y para eso está Chile de Chile, que es para decidir, bueno, nuestro identificador es el RUT, y es obligatorio. Y tenemos 2 nombres y 2 apellidos, o 1 y 1, lo que sea. Y nuestro teléfono es obligatorio para poder tener una ficha de paciente, y el género es obligatorio, y además necesitamos el género seleccionado por el paciente, necesitamos cargar la dirección completa, y estas son las partes de la dirección que nos interesan, y necesitamos algún dato de contacto. Esa podría ser una definición, y para eso ustedes tendrían que armar una guía de implementación donde la cardinalidad de cada una de esas cosas que les dije que era importante sería 1 en vez de 0. Entonces, FHIR es una especificación de plataforma, es abstracta y flexible, hay mucha opcionalidad, eso que lo digan en 0, sirve para el 80% de los casos que se registraron, pero son los que opinaron durante la definición del estándar, y en general, para todo esto que se ve en la flecha azul, para la definición de transporte, para la definición de los métodos de intercambio y para los recursos, hay bibliotecas generadas junto con el estándar en distintos lenguajes. Es probable que en FHIR Core, que es la definición fundamental, sobren elementos y que falten algunos para el escenario específico de ustedes. En nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, tuvimos que agregar el segundo apellido que no lo tenía el estándar y el tipo impositivo del paciente porque le cobramos impuestos a los pacientes por la salud. Entonces, hay que recorrer ese camino y definir cómo sirve ese camino para nuestro escenario, desarrollar y adoptar una o más guías de implementación o perfiles de implementación. Cuánto desarrollar y cuánto adoptar depende de quién seamos, digamos, llegar desde el estándar básico a nuestra realidad. ¿Quién genera guías de implementación? La genera HLC Internacional a través de la FHIR Foundation, IHE, algunos proyectos que se llaman FHIR Accelerator, como el proyecto Argonaut, Karin, Codex y DaVinci, o Gravity, cualquier afiliado de HLC Internacional, entre los cuales se cuenta el afiliado chileno, y cualquier otra organización o proyecto. ¿Dónde buscamos las guías? En estas 4 URLs no las voy a leer, pero básicamente es el sitio principal de HL7 FHIR, la registry de FHIR, que ha sido reconstruida y es muy moderna hace un mes, simplifier.net y Trifolia. Son los 4 lugares donde pueden encontrar perfiles. ¿Cómo sé si ese perfil me sirve, el que estamos viendo? Si cubre mi caso o escenario de uso, si es demasiado local, si es cerrado o abierto, si responde a la versión de FHIR que quiero usar, o si está bien hecha. Todas esas cosas tengo que tener en cuenta antes de elegir una guía de implementación. Algunas guías de FHIR DHE cubren casi todo el dominio. Para master file de paciente, cómo sé cuando un paciente existe o no, lo puedo dividir en dominios, dominio A, dominio B. Cada uno de esos dominios tiene una identificación distinta y permite, a través de
manejador de dominios, saber qué identificador le dio cada dominio a cada paciente. Para eso hay un flujo de trabajo que debemos seguir y una serie de métodos definidos, métodos de Internet definidos, de cómo buscar un paciente por criterios, cómo crear un paciente, modificarlo y cambiarles la identificación. También hay una guía para documentos compartidos, cómo agregar un documento y buscarlo. Voy a pasar rápido por acá porque me quedan 4 minutos, pero básicamente acá explico cuáles son las maneras y las distintas alternativas de buscar documentos clínicos en un repositorio, en un registro. Y esto lo hicimos en principio en Argentina para un objetivo no técnico, sino este objetivo que ustedes ven acá, registrar hechos clínicos y administrativos una sola vez, usar una familia de estándares y reducir al máximo el esfuerzo de desarrollo, no son objetivos clínicos, son objetivos técnicos. Los políticos o de gestión son los que nos permiten avanzar. Para eso se definió en Argentina un marco regulatorio, Estrategia Nacional de Salud Digital, con unas prioridades definidas, con estándares, infraestructura central, integración de necesidad de información, desarrollo de función provincial, arquitectura para registros clínicos, que es la parte que nos ocupa, y etc. Entonces, para estos objetivos, lo que definimos que íbamos a hacer es historia clínica compartida, receta digital y órdenes clínicas, e intercambio de información para estadísticas de salud pública, todo usando el mismo estándar. Entonces, el estándar es FHIR, que es lo que le estoy hablando yo, y SNOMED, que es lo que le habló Charlie. Esto integrado a través de un bus de interoperabilidad, especificando algo que se llama dominios, que son todos los que colaboran en ese bus de interoperabilidad, los programas de información al Estado a través de una API común, FHIR, y un portal de consentimiento para los pacientes. Entonces el bus no almacena información que no sea de programas, sino que guarda punteros para que los demás dominios compartan. Estos son algunos dominios y cómo los dominios comparten. Lo que les mostraba antes en realidad está partido en dos. Hay servicios de valor agregado, que son los servicios administrativos y clínicos, que son los que están arriba, y el resto de los servicios que les mostré en la presentación son de infraestructura, de infoestructura. Es cómo permitimos que los dominios se conecten. La codificación en todos los casos es con SNOMED-CT. Tenemos un servidor SNOMED que permite brindar servicios terminológicos básicos, aunque sean los de SNOMED y los de las codificaciones propias, y trabaja con REST y API FHIR. Un dominio, entonces, es alguien que participa de este sistema y que permite gestionar documentos, gestionar consentimientos, pacientes y autenticarse. A través de una query especial permite buscar documentos de pacientes en cualquier lugar que esté en el sistema. Y lo que permite compartir, en realidad, esas son las guías si están publicadas en esa URL, las guías de vacunas, la guía de federación de pacientes, las guías terminológicas, las guías de intercambio de documentos y las guías incipientes de receta digital. Y lo que se comparte por ahora es el resumen de historia clínica basado en algo que se llama International Patient Summary, IPS, en el cual priorizamos diagnósticos, alergias, medicaciones y vacunas. Las obligatorias, según el estándar, eran medicaciones, alergias, problemas. Nosotros agregamos también las vacunas. También se pueden incorporar otra información, como los resultados y procedimientos. Y la manera en que se usa operativamente es esa que se ve aquí, en la cual alguien en su historia clínica en Buenos Aires puede preguntarle a una historia clínica en Mendoza si este paciente se atendió alguna vez ahí y si se atendió, qué información nos puede brindar. Y en principio lo mínimo que nos puede brindar es la información que da el IPS-AR. O sea, los problemas, las medicaciones, las alergias y las vacunas. Esto se realizó a través de la colaboración entre HLSIT Argentina y la Dirección Nacional del Sistema de Salud, a través de cursos virtuales, seminarios, conectatones y gestión de las guías y la capacitación y coordinación para el desarrollo. Y mi última reflexión sobre este proyecto, que empezó en el 2018, se supone que va a terminar en el 2023, ya están estas guías publicadas que ustedes ven acá, en proceso la receta electrónica, el registro de profesionales y establecimientos y el control terminológico. En producción ya está el BUS, las vacunas, el PIX, y en preproducción el MHD y el server Snowstorm. Está avanzando todavía. ¿Esto fue fácil? No fue fácil, no fue rápido, pero por primera vez en la historia, FHIR no fue obstáculo para que esto avanzara. Y esto que estaba yo rezando, a pesar de ser ateo con todos esos dioses, es para que siguiera con el cambio de gobierno. La buena noticia es que siguió con el cambio de gobierno. Después de 2020, donde cambió el gobierno, a pesar del problema del COVID, este proyecto sigue en marcha. En el resto de Latinoamérica también hay mucho movimiento. En Chile ya se formó el afiliado HL7 el año pasado. Brasil está fortaleciendo su afiliado y ya generó 2 guías con FHIR. Perú está en un plan de historia clínica compartida, lo mismo Ecuador. Uruguay está hace muchos años en producción con el CDR2 de HL7.
Supongo que hoy les mostraron eso en algún momento de la charla o ayer. Y México está en proceso de regenerar afiliados. Van a usar todo Fire, van a usar todos Snowball ST, no lo sabemos, pero seguiremos orando. Otros proyectos importantes, Argonaut, NHS Digital y DaVinci, tienen casi todos los prestadores de salud de los Estados Unidos, no NHS Digital, sino los demás. Me sonó la alarma de que tengo que terminar. Así que voy a terminar. Puedes cerrar sin problema, Diego, tu presentación para que termine tranquilo. Bueno, no, les quería contar, este proyecto Argonaut es muy importante, es quizás el más importante del mundo hoy, porque tiene 3 componentes. Argonaut en sí, que define algo que se llama US Core, que es la guía de implementación para Estados Unidos, la misma que les dije yo, de qué es lo que es relevante para cada país. Estados Unidos lo implementó a través del programa Argonaut y el programa US Core, y US Core define de cada uno de los recursos que se puede intercambiar qué es lo que le interesa a los norteamericanos. Lo adoptó Apple para su iOS 12, entonces Apple a través de Apple Health se conecta con cualquier hospital norteamericano, en principio cualquiera en el futuro, ahora son como 50.000 hospitales, y permite acceso a Data Query, que es el acceso granular a demográficos y datos clínicos, directorio de prestadores y organizaciones, turnos, cuestionarios, agendamiento de turnos, suscripciones y origen de datos. Además, genera 2 especificaciones más. Una es Smart on Fire, que es como brindar seguridad a esa conexión entre sistemas, y cómo se lanza esa aplicación dentro de otra para poder dar acceso al médico a funcionalidades que la aplicación original no brinda, y lo que se llama CDS Hooks, que es algo de lo que les habló Charlie, de poder comunicarse con un servidor externo de decisión clínica y preguntarle cosas que aplican a lo que estoy haciendo con el paciente ahora. Por ejemplo, le pregunto al servidor, estoy dándole un opiáceo, ¿cuál es lo máximo que le podría dar? ¿O qué otra recomendación tengo? Entonces, a través del conocimiento clínico de quién es el paciente, qué condiciones tiene y qué está tomando, el servidor me puede decir qué dosis le puedo dar de manera segura. O, más terrenal, si tengo que darle un medicamento de marca y hay un genérico disponible y un mejor precio, me podría decir qué genérico le podría dar que tuviera la misma funcionalidad. O si hay una interacción entre medicaciones que le hace mal al paciente con lo que estoy agregando, me podría avisar también. Ese tipo de cosas está estandarizada, como le pregunto al otro servidor. Les dejo algunas referencias para que puedan ver más sobre Fire. Les recomiendo el sitio de HL7 Chile, que están haciendo y que es importante que los abracen y los sigan. Y creo que terminé. Creo que estoy bien de tiempo. Excelente, Diego. Muchas gracias a ambos por las presentaciones. Llegan, de hecho, en nuestro chat los agradecimientos y las felicitaciones también por la calidad de sus presentaciones. Tenemos muchas preguntas en tiempo y quería compartir que probablemente una pregunta general, pero muy importante, y dice cómo se avanza en términos de interoperabilidad de país, sobre todo teniendo en cuenta la realidad que tenemos en la ciencia, en la que existe una amplia dispersión de sistemas de información, tenemos desarrollos propios de soluciones especiales. Dentro de cada una de estas también no es siempre la misma solución, y eso justamente es una de las distintas. Desde su experiencia y expertise, ¿cuáles podrían ser las para poder avanzar en la red artificial Yo no escuché la pregunta, no sé si la escuchó Charlie. Se escucha muy entrecortado, Gonzalo, no te entendimos. ¿Ahí me escuchan mejor? Con un eco. Sí, ahora sí. Un segundo, por favor, que aquí tenemos... Ahora no te escuchamos nada. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Ya. Bueno, estamos hablando justamente de temas tecnológicos y la tecnología también nos juega algunas malas pasadas. Pero está para eso, como está para molestar. Lo que le estaba preguntando justamente era algo súper general.
que probablemente lo íbamos a poner en aprietos porque tiene que ver la pregunta con cómo avanzar en términos de interoperabilidad en un país donde la dispersión o la gran diferencia que existe en los sistemas de información que están implementados en la red asistencial es bastante grande. Por una parte tenemos desarrollos propios de los servicios de salud, con muchas diferencias entre ellos, y por otra parte tenemos desarrollos comerciales que también no necesariamente son siempre los mismos, y ese ha sido justamente uno de los grandes piedras en el zapato justamente para poder avanzar en interoperabilidad. Entonces la pregunta es, desde su experiencia, su expertise, ¿cuáles serían los grandes consejos como para poder avanzar en este tema? Yo, la visión que tengo es que es parecida a meter un elefante en un Fiat 500, con mucha dificultad. Pero yo elegiría algunos dominios en los cuales haya más consenso, por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, alergias, y trabajaría en ese tipo de consenso. No sé si me están escuchando o están entrecortados como yo escucho. Yo te escucho bien, Diego. Ah, perfecto. Bien. Y en línea con lo que va Diego es logrando pequeños consensos y no necesariamente esperando que esos consensos lleguen desde un nivel central. De hecho, en Uruguay ocurrió que el consenso se logró en conjunto entre lo público y lo privado, pero fue como un caso excepcional. En Argentina, el consenso empezó por reuniones de los privados que necesitaban poder, digamos, regularizar el proceso de compartir datos, y luego eso terminó transformándose, por suerte, en una línea de salud digital a nivel nacional. Incluso en Argentina, con un país con la complejidad política que tiene entre los sistemas federales, que aun cuando existen las leyes, las provincias tienen que validarlas o aplicar. Así que lo primero que deberían hacer, y creo que en esa línea Chile avanzó durante un tiempo, luego se vio retrasado y ahora vuelve a cobrar fuerza, es lograr pequeños consensos. Que pueden empezar con consensos básicos que serían, por ejemplo, lo que les mostré antes. ¿Qué es un paciente en Chile? ¿Cuál es lo mínimo que tiene que tener un paciente? Digamos, son datos básicos. Se empieza por ahí. Después del paciente, ¿qué es lo que más nos duele? ¿Qué es lo que queremos compartir? En general, esa pregunta es los laboratorios, los informes de imagenología, digamos, empezar por lo que más duele y por lo que más ganancia da, digamos, pero sin olvidar la visión general, sin olvidar que en realidad, digamos, lo más importante es que no quieren cargar ningún dato dos veces. Entonces, ¿cómo llegar de a poco hasta ese nivel, digamos? Ok, muchas gracias. Otra pregunta, tal vez si Diego nos podría ayudar a responder, tiene que ver con cuáles han sido los principales problemas que ustedes han visto en la implementación de servicios terminológicos. Mejor Charlie que yo. Démosle entonces. No, bueno, una de las principales inconvenientes tiene que ver con el cambio cultural. Esto de que empieza a haber un validador de la información entre la interfaz humano-computadora. Y tiene que ver con entender que el proceso de documentación clínica es un proceso asistencial, no un proceso administrativo. Entonces, empezar a entender que la correcta representación de la documentación, de la narración clínica de un paciente, tiene que ser observada o validada o controlada en su calidad. Entonces, ese cambio se tiene que dar. Los sistemas existen múltiples y de múltiple complejidad, y va a depender también de las políticas propias de cada institución. Instituciones que van a tener una cultura más restrictiva y van a decir solo se carga lo que es válido, y de hecho, si querés, retomo una pregunta que está en el chat de cómo agregar jerga local, y otros sistemas que son más flexibles, que permiten la incorporación de nuevos términos, que no frenan el proceso documental si el término no existe en el servidor de terminología y que permiten esta incorporación. Así funciona, por ejemplo, nuestro del Hospital Italiano, y esto permite incorporar mucha jerga local.
Entonces, en ese modo, lo que hay que hacer por detrás siempre es tener un control de calidad, una auditoría sobre qué es lo que está ingresando, para que pueda interpretar que cuando está ingresando basura, hablando mal y pronto, lo frene, o que cuando están verdaderamente ingresando términos válidos como jerga local, lo voy incorporando en el tesauro para que pueda ser reconocido. Yo quiero agregar algo más como dificultad, y me parece que es algo muy importante que dijo Charlie en la presentación, que es que tiene que estar, lo que están desarrollando, tiene que tener en cuenta esto del control terminológico desde el principio, como desarrollo, como parte del desarrollo. Porque si uno no hace eso, se puede encontrar con que va a tener un servidor terminológico, pero no sabe dónde ponerlo en el workflow. Digamos, en el workflow tanto del médico como el que usa algún sistema, por ejemplo, un reporte de anatomía patológica, que yo quiero darle los códigos específicos al final de la morfología y la topología. Si yo tengo que consultar con un servidor terminológico, tengo que tener previsto eso en el desarrollo. No puedo dejarlo para último momento. Les puedo decir esto porque lo dejé para último momento y me salió mal. Como lo tengo como experiencia. Así que no lo hagan. Piénsenlo al principio. Buen consejo, entonces. Doctor Otero, tengo otra pregunta para usted acá desde el chat. Dice, ¿la codificación o los servidores terminológicos pueden también recoger temas que son diferentes a los clínicos? Sí. Eso era un poco lo que yo les mostraba o intentaba mostrarles en la diapo final. O sea, deben poder representar todo lo que compone la salud de las personas. Y en definitiva, no solo es la información clínica, sino que es la información cultural, la información de contexto habitacional, la formación habitacional, la información económica de cada una de las familias, digamos, los conflictos sociales que las personas puedan llevar adelante, todo compone la salud de las personas. Y hoy ya sabemos, por ejemplo, que es tan importante que un paciente sea hipertenso diabético como que viva solo, aislado en una casa. Puede tener el mismo riesgo para desarrollar patología. Entonces tienen que poder representar información más allá del diagnóstico clínico. Y por otra parte quería agregar algo porque siempre me gusta hablar después que él. Es que SnowMedCT no es todo. O sea, es buenísimo, pero no tiene todo. Todo no tiene. Hay que trabajar con otras cosas también a veces. Diego, una pregunta, no sé si estamos todavía en el tiempo. Alguien comenta acá en el chat, se ve todo muy bien lo que FHIR puede hacer, pero ¿qué perfiles profesionales se requieren para poder utilizar estos servicios o recursos? ¿Tenemos personas capacitadas en Chile o se puede estudiar acá? Tú que conoces un poco más la realidad chilena, ¿qué nos puedes decir al respecto? Justamente el afiliado chileno HL7, en conjunción con el afiliado argentino y HL7 Internacional, puso a disposición nuestros cursos el año pasado, ya va este año, digamos, a partir de este año, para el mercado chileno. Así que ya pueden estudiar FHIR sin problema y tienen el sense.cl y HL7 Chile. Tienen muy buenos técnicos y muy buena plataforma para trabajar y son bastante receptivos a que ustedes vayan y colaboren con ellos, que les planteen el punto de vista chileno entre todos para ver cómo van a usar FHIR. Porque no solamente usar FHIR, sino usar FHIR como ustedes necesitan usar FHIR, no como nosotros que necesitamos usar FHIR. Cada uno usa FHIR como lo necesita. Super. Una última pregunta para ambos. Dice, una vez que se han definido una política nacional, que es ya un gran avance, ¿cuáles son los desafíos de corto, mediano y largo plazo para la implementación en los diferentes prestadores? ¿Se querés que lo agarre yo primero, Charlie? Dale, así cambiamos Para mí el desafío más importante es que nunca esto es urgente. Siempre hay urgencias superiores. El problema de este año fue que la urgencia fue el COVID. Entonces, todo lo que veníamos haciendo quedó relegado a que el COVID era más importante. Lo cual es interesante porque no pudimos informar correctamente COVID porque no teníamos esto armado, digamos. Si hubiéramos tenido este tipo de informe ya armado hace tiempo, es fácil hablar ahora, digamos, pero nunca es la urgencia esto. Siempre es algo que se va haciendo de a poco y por lo menos en Argentina, cuando las distintas jurisdicciones, como decía Charlie, quieren, digamos, hasta que no hay un gobierno central que dice ustedes van a hacer todo lo que yo digo. Tienen que, aparte de los privados, hay 24 jurisdicciones que tienen que ponerse de acuerdo en que van a hacer eso si quieren. Es lo más parecido al caos que conozco. Yo acuerdo y agrego mínimamente, porque ya estamos sobre la hora,
poder sostener un proyecto en el tiempo, digamos. Más de 4 o 5 años. Sí, eso es uno de los grandes desafíos. Que digamos, no vivir el sacudón de los cambios o los vaivenes políticos, sino que poder empezar a profesionalizar las áreas en los ministerios o en los asesores políticos y poder sostenerlos. Diego, ahora sí, perdona, una última pregunta y ojalá en muy pocas palabras, porque todas las personas que nos ven no son necesariamente informáticos. Hay obviamente una multidisciplinariedad, no sé si lo dije bien, de profesiones. Yo no lo puedo decir. Y nos preguntan acá algo, a lo mejor que para los informáticos va a ser una pregunta, no sé si básica, pero menos importante. ¿Qué es un bus? Un bus es digamos, una conexión, un concentrador de información. Es un lugar donde cualquiera puede conectarse a preguntar cosas o a informar cosas. En vez de haber 500 conectores, porque uno podría decir que cada uno de los hospitales se conecte con el otro, pero entonces tendríamos infinitas conexiones, porque ustedes ¿cuántos tienen? ¿10.000, 20.000 hospitales? Si cada hospital se va a conectar con el otro, es muy caótico, digamos. El bus lo que hace es centralizar esas conexiones y todos se conectan con el bus, no se conectan entre sí. Esa es la diferencia. Vale, muchísimas gracias, muy interesante este panel. Un agrado verlo y escucharlo a ambos, así que les deseo mucho éxito en nombre de nuestro departamento y con esto cerramos también el panel sobre interoperabilidad y terminologías. Gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Voy a dejar ahora a continuación a Eva para que, no sé si querían agregar algo. No, gracias por la invitación y disponible para lo que necesiten. Gracias por invitarnos y acá estamos. Siempre en la pantalla de la computadora. Gracias a ambos nuevamente. Entonces los dejo con Eva a continuación para seguir con el programa de esta jornada. Agradecemos nuevamente a nuestros últimos expositores de esta jornada y a Gonzalo también que mostró este proyecto. Bueno, y hemos llegado ya al final de nuestra jornada. Sin duda que han sido 2 días, primeramente de mucho agradecimiento, mucha satisfacción como de departamento, por acompañarnos, por compartir y por ser parte de estos 2 días de encuentro. Así que ya llegamos al final. Seguramente podríamos haber abordado muchos más temas, dado que es un campo amplio, complejo y en pleno desarrollo. Sin embargo, esperamos haber puesto énfasis en los puntos que nos interesaba aprender, discutir y reflexionar en este encuentro como redes integradas de salud y contribuir así a una mejor salud, con más acceso, más equidad, más oportunidades y mejor calidad. Por mi parte, me despido de todos los que hoy ya se han conectado, a los referentes, funcionarios y todos aquellos que pudieron conectarse a esta jornada, agradeciéndoles su participación, agradeciendo también a todo nuestro equipo del Departamento de Salud Digital que han trabajado arduamente para que esta jornada se pudiera llevar a cabo. Gonzalo León, Ana Duarte, Amaya Muñoz, Fernanda Gutiérrez, no sé si me queda alguien más en el tintero, a nuestros moderadores, Vesna, Carlos, y por supuesto también a nuestras autoridades y a nuestras jefaturas, María José y Carolina Ibáñez, quien también han respaldado esta jornada. Así que por mi parte me despido y dejo con ustedes a nuestra jefa del Departamento de Salud Digital, la doctora María José de Piel, que nos va a entregar unas palabras de despedida. Adelante, María José. No sé si me escuchas, María José, ¿estás por ahí?
Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas ahora? Yo te escucho perfecto. Te dejo entonces. Muchas gracias. ¿Ven? La tecnología, ¿no? La tecnología siempre haciéndose presente en todo este periodo. Les decía que primero que nada, igual que Eva, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estas primeras jornadas que hemos hecho para la red asistencial. Quisimos ser muy enfáticos en que solamente fuera para nuestra red, para la red asistencial, y no fuera abierta a toda la población, porque creemos que ustedes son los primeros con quienes tenemos que estar, con quienes tenemos que trabajar, con quienes tenemos que construir lo que necesitamos y queremos para el futuro, ¿sí? Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en estos 2 días, tanto exponiendo como escuchándonos, que es lo más importante. Y lo hemos visto, lo hemos escuchado, que la pandemia también nos ha mostrado cuál es la necesidad que tenemos de la tecnología actualmente, que la implementación de la salud digital no es solo un tema tecnológico, sino que también es un tema de las organizaciones y sobre todo de las personas. Por lo cual tenemos grandes desafíos en este sentido, porque nosotros necesitamos la colaboración de todos ustedes para avanzar, y cada uno de ustedes necesita la colaboración también para que podamos lograr y llevar la salud al lugar donde todos nosotros queremos que esté la salud. Así como todos exigimos que los sistemas de información interoperen, como lo escuchábamos en esta última presentación, nosotros también tenemos que exigirnos a nosotros mismos interactuar en pos de un objetivo común, en pos de la salud de nuestra población, que es lo que yo creo que es lo que todos nos mueve y por lo que todos estamos aquí. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿sí? Pero sabemos que nosotros ya tenemos muchos pasos avanzados. Tenemos como país grandes fortalezas como nuestra red, como el compromiso que tenemos con el sistema, pero también sabemos que tenemos grandes desafíos en términos de habilitantes tecnológicos, del capital humano, de la regulación, de las normativas e incluso en términos de la gestión del conocimiento. Como ustedes han podido ver y como nosotros les hemos tratado de mostrar, como red estamos alineados efectivamente, ¿sí? En cuanto a la visión que tenemos de la salud digital, cuál es el aporte que tiene que tener y cuál es la necesidad que tenemos también como sistema y qué es lo que le queremos pedir a las tecnologías. Pero tenemos muy claro que la tecnología nunca va a reemplazar a la atención tradicional. Lo que busca es agregarle valor, que en los tiempos actuales la información es un elemento clave para tener mejores resultados en salud y en políticas públicas, y que finalmente el uso de las tecnologías debe centrarse definitivamente en el paciente, en el usuario. Hay que escucharlo más, conocerlo mejor y considerarlo al momento de diseñar las estrategias y soluciones digitales. No basta con comprar una solución de paquete, sino que tenemos que construirla juntos para que dé respuesta a las distintas necesidades de los distintos grupos profesionales y humanos que tenemos a lo largo de toda nuestra red asistencial. Y es por esto que queremos invitarlos a compartir con nosotros este sueño de contar con una salud digital robusta para toda la red asistencial, porque es algo que nuestro país necesita y que nuestra ciudadanía se merece, nuestros pacientes merecen que nosotros trabajemos en conjunto en pos de ellos. No podemos quedarnos atrás nosotros en todo este proceso de transformación digital. Por eso queremos invitarlos a todos a seguir trabajando por esto, para construir la salud que necesitamos. Estaremos en contacto con ustedes. Gracias.